Hay una quietud en las profundidades de la Tierra que no se parece a nada en la superficie. No es simplemente la ausencia de ruido, sino una presión física, una densidad en el aire que parece advertir al intruso de que ha cruzado un umbral prohibido. Allí abajo, lejos de la luz del sol, el tiempo deja de ser una línea recta y se convierte en un ciclo interminable de oscuridad y silencio. Para la mente humana, diseñada evolutivamente para los espacios abiertos y la percepción del horizonte, el subsuelo es una anomalía, un entorno hostil, donde nuestros instintos más primitivos de supervivencia se activan con una violencia visceral. Existe una arrogancia inherente en la exploración, una creencia tácita de que el ser humano puede conquistar cualquier geografía, que nuestra tecnología y nuestra voluntad son suficientes para domar la naturaleza. Pero la geología no negocia, la roca no siente piedad, y cuando la Tierra decide reclamar algo para sí, lo hace con una indiferencia absoluta, lenta y metódica. Esta es la historia de una lucha contra esa indiferencia. No es una historia de crimen en el sentido tradicional. No hay un asesino con un arma, no hay huellas dactilares que limpiar, ni coartadas que desmontar. El antagonista aquí es la física misma, la gravedad, la fricción y la anatomía humana, llevada más allá de sus límites biológicos. Estamos en el estado de Utah, al oeste del lago Utah, en una región desértica donde el viento esculpe la arenisca y el aislamiento es la norma. Es el 24 de noviembre del año 2009, la noche anterior al Día de Acción de Gracias, una fecha marcada en el calendario por la reunión familiar, la calidez del hogar y la gratitud. Sin embargo, para John Edward Jones, un estudiante de medicina de 26 años, padre y esposo, esa fecha se convertiría en el inicio de una agonía que desafía la comprensión. 27 horas, 1620 minutos, atrapado en una posición que la mente humana apenas puede procesar sin caer en el pánico. El lugar se llama Natty Putty Cave, en el nombre, casi infantil y caprichoso, desmiente la naturaleza traicionera de su estructura interna. A diferencia de las cavernas turísticas, amplias y llenas de estalactitas iluminadas por focos artificiales, Natty Putty es un sistema hidrotermal. Esto significa que no fue formado por el flujo de agua fría, erosionando la piedra caliza durante milenios, sino por agua caliente, hirviendo, que ascendió desde las profundidades, forzando su camino a través de la roca, creando túneles erráticos, estrechos y resbaladizos. Es una cueva viva en el sentido geológico, húmeda, con una temperatura constante que ronda los 10 grados centígrados y una humedad que se adhiere a la piel como una segunda capa de sudor frío. Las paredes no son rugosas, son lisas, cubiertas a menudo de una arcilla fina y viscosa que actúa como un lubricante engañoso, permitiendo entrar en huecos de los que es casi imposible salir. John Jones no era un novato. Había crecido explorando cuevas con su padre y su hermano, Josh. Conocía la sensación de la oscuridad total, conocía el protocolo de seguridad y entendía los riesgos calculados de la espeleología. Había regresado a Utah con su esposa Emily y su hija pequeña para pasar las fiestas. La decisión de ir a la cueva esa noche fue impulsada por la nostalgia, por el deseo de reconectar con una parte de su juventud aventurera antes de continuar con las responsabilidades de la vida adulta y su carrera médica. Junto a un grupo de amigos y familiares, se adentraron en la boca de la cueva alrededor de las 8 de la noche. La entrada es un agujero en el suelo, una garganta de piedra en medio de la nada. Al cruzarla, se deja atrás el cielo estrellado y se entra en un mundo de sombras perpetuas. La atmósfera dentro de Natty Putty es opresiva. El sonido de las voces se amortigua rápidamente, absorbido por las paredes de arcilla. Las linternas frontales cortan la oscuridad, revelando solo el metro o 2 metros de roca que se tienen delante, creando un efecto túnel que distorsiona la percepción de la distancia y la dirección. El grupo avanzó, riendo, disfrutando de la adrenalina. El plan era encontrar una formación conocida como el Canal de Parto. El nombre es descriptivo en un pasaje estrecho que requiere que el explorador se contorsione, controle su respiración y se arrastre con paciencia para emerger al otro lado, en una cámara más amplia. Es un desafío popular, una prueba de temple para los espeleólogos aficionados. John,
Buscando este desafío, se separó ligeramente del grupo principal, vio una abertura. Parecía la correcta. Parecía el tipo de desafío que estaba buscando. Entró de cabeza. Y aquí es donde la realidad se fractura. En la espeleología, la regla de oro es la orientación. Confundir un pasaje con otro puede ser fatal. John no estaba entrando en el canal de parto E. Estaba entrando en una fisura sin nombre, una anomalía geológica cerca de una zona conocida como Edge Push. La diferencia era sutil, pero catastrófica. Mientras que el canal de parto se abre eventualmente, este túnel no lo hacía. Era una trampa ciega, una garganta de piedra que se estrechaba progresivamente, diseñada por la casualidad geológica para permitir la entrada, pero negar la salida. Imaginen la mecánica del movimiento. John se arrastra sobre su estómago, con las manos hacia adelante. El espacio es de apenas 45 centímetros de ancho y 25 de alto. Es el tamaño de la apertura de un buzón de correo grande. Para avanzar, debe exhalar todo el aire de sus pulmones, haciendo que su tórax se comprima, ganando esos milímetros vitales que le permiten deslizarse hacia adelante. Una vez que avanza, inhala de nuevo para oxigenar la sangre. Es un ritmo hipnótico: exhalar, empujar, inhalar, descansar. Pero en este túnel, la gravedad jugaba una carta cruel. El pasaje no era horizontal, giraba bruscamente hacia abajo. 70 grados de inclinación, casi vertical. John se impulsó con las caderas, confiado en que el ensanchamiento estaba justo adelante. La gravedad lo tomó. Se deslizó hacia abajo, encajándose en una grieta que se cerraba como un embudo. Cuando intentó retroceder, descubrió la trampa. Sus costillas, ahora expandidas al inhalar, actuaban como un ancla contra la roca. La fricción, antes su aliada para impulsarse, ahora era su carcelera. Estaba atrapado boca abajo, con los brazos inmovilizados bajo su propio peso o extendidos inútilmente sobre su cabeza, en un espacio tan confinado que no podía girar el cuello para ver qué había detrás de él. En el silencio que siguió a ese momento de comprensión debió ser absoluto. Solo el sonido de su propia respiración, acelerada, errática, rebotando contra la piedra a centímetros de su cara. La sangre comienza a acumularse en la cabeza debido a la inversión. La presión intracraneal aumenta, los ojos se inyectan en sangre. Pero lo más aterrador es la comprensión intelectual de la situación. John era un estudiante de medicina. Sabía anatomía, sabía fisiología. Entendía con una claridad clínica y aterradora lo que le estaba ocurriendo a su cuerpo. Sabía que los pulmones, al estar invertidos y comprimidos por el peso de sus propios órganos internos y la estrechez de las paredes, tendrían cada vez más dificultades para expandirse. Cada respiración requería un esfuerzo consciente y agotador. La oscuridad en ese agujero no es solo falta de luz, es una entidad física. Antes se siente pesada. El olor es a tierra mojada, a minerales antiguos y pronto al olor metálico del miedo. Su hermano Josh fue el primero en encontrarlo. Intentó tirar de sus piernas. Fue un esfuerzo inútil, casi cómico en su desesperación frente a la inmensidad de la masa rocosa que los rodeaba. John se deslizó un poco más hacia abajo cuando Josh lo soltó, la gravedad reclamando esos milímetros con avaricia. En ese momento, la verdadera magnitud del horror se acentuó. No era simplemente que estuviera atascado, era que la arquitectura misma de la Tierra lo estaba devorando. La mente humana tiene mecanismos de defensa para el trauma, la negación, la disociación, pero en la claustrofobia extrema, esos mecanismos fallan. El instinto reptiliano de luchar o huir se enciende, inundando el sistema de adrenalina. Pero aquí no hay contra quién luchar y no hay hacia dónde huir. La adrenalina, en lugar de ayudar, acelera el corazón, consumiendo el oxígeno precioso más rápido, aumentando la tasa metabólica en un entorno donde la calma es la única moneda de cambio para la supervivencia. John estaba luchando contra millones de toneladas de roca sedimentaria con nada más que tejido blando y hueso. A medida que los minutos se convertían en horas, la noticia comenzó a filtrarse hacia la superficie. La maquinaria de rescate se puso en marcha. Hombres y mujeres, sheriff, bomberos,
expertos en rescate en cuevas, comenzaron a converger en ese punto desolado del desierto de Utah. Arriba, las luces de las sirenas cortaban la noche fría, creando un espectáculo de urgencia y caos controlado. Generadores, cables, taladros, sistemas de poleas. La tecnología del hombre preparándose para asediar a la montaña. Pero abajo, a 200 metros de profundidad, en esa grieta del tamaño de una caja de zapatos, la soledad de John era total. Es difícil transmitir con palabras la sensación de confinamiento absoluto. Imaginen que las paredes de su habitación comienzan a cerrarse lentamente hasta tocar su piel. Ahora imaginen que esas paredes son de piedra fría e inamovible. Imaginen que no pueden mover ni un dedo, que cada vez que intentan respirar, el pecho choca contra algo sólido, y que están boca abajo, sintiendo cómo la sangre presiona detrás de sus ojos, como la conciencia comienza a oscilar entre la lucidez y el delirio. Esa era la realidad de John Edward Jones. No había monstruos en la oscuridad, no había espectros, solo estaba la geometría implacable de la cueva Nati Puti. El tiempo en estas condiciones se distorsiona. Un minuto puede parecer una hora. El dolor físico se convierte en un ruido de fondo constante, una estática que nunca desaparece. Los calambres musculares, la acumulación de toxinas en los músculos debido a la falta de circulación, el pánico que viene en oleadas, como la marea, y en medio de todo eso, la esperar a que alguien, arriba, encuentre una solución a un problema que parece no tenerla. La fragilidad del cuerpo humano nunca es más evidente que cuando se contrasta con la inmutabilidad de la geología. Somos sacos de agua y carbono, frágiles, temporales, intentando navegar por un mundo hecho de materiales que han existido durante millones de años y que existirán millones de años después de que nos hayamos ido. Lo que hace que este caso sea tan profundamente perturbador no es solo la muerte, sino la forma de la misma. Es una pesadilla universal. El miedo a ser enterrado vivo es atávico, está codificado en nuestro ADN. Pero ser enterrado vivo mientras estás consciente, rodeado de gente que puede tocarte los pies, que puede hablar contigo, pero que es impotente para sacarte, eso añade una capa de tragedia psicológica que roza lo insoportable. La esperanza se convierte en una forma de tortura. Cada vez que un rescatista decía, "Te sacaremos de aquí", era una promesa que luchaba contra las leyes de la física. Mientras la noche avanzaba y el frío del desierto se asentaba en la superficie, bajo tierra la temperatura se mantenía constante, húmeda y sofocante. El escenario estaba listo para una de las operaciones de rescate más complejas y desgarradoras de la historia moderna. Más de 100 personas trabajarían sin descanso. Se utilizarían herramientas pesadas, explosivos y la fuerza bruta de docenas de hombres. Pero antes de que llegaran las cámaras de noticias, antes de que el mundo pusiera sus ojos en este rincón de Utah, solo había un hombre joven en la oscuridad, dándose cuenta de que su aventura de fin de semana se había convertido en una sentencia. La cueva no estaba embrujada en el sentido sobrenatural, pero esa noche se convirtió en una tumba mucho antes de que el corazón de John dejara de latir, y el silencio de la piedra esperaba, paciente, inexorable. Para comprender la magnitud de una tragedia, primero es necesario calibrar el peso de la vida que está en juego. A menudo, en la crónica negra o en los relatos de supervivencia, las víctimas se reducen a meras estadísticas, nombres impresos en un informe policial o siluetas en un diagrama forense. Pero John Edward Jones no era una abstracción, era una promesa cinética, una acumulación de años de esfuerzo, disciplina y amor que estaba a punto de cristalizar en un futuro brillante. A sus 26 años, John personificaba el arquetipo del éxito construido sobre la base de la bondad y la dedicación. Estudiante de medicina en la Universidad de Virginia, tenía la vocación de convertirse en cardiólogo pediátrico. Hay una ironía cruel y dolorosa en este detalle. Un hombre que dedicaba su intelecto a estudiar cómo reparar el corazón de los niños, atrapado en una situación donde su propio corazón, sano y fuerte, se convertiría en el reloj de arena de su propia existencia. John era un hombre de fe,
un mormón devoto que había cumplido su misión en Ecuador, donde aprendió a hablar español con fluidez y donde consolidó un sentido de propósito que iba más allá de lo material. Estaba casado con Emily, su amor de la universidad, y tenían una hija de apenas 1 año, Lizzie. Además, había otro hijo en camino. Emily estaba embarazada. Este contexto es vital. No estamos hablando de un adolescente imprudente con un deseo de muerte, ni de un buscador de adrenalina solitario sin ataduras. Estamos hablando de un hombre con todo por perder. Un hombre anclado al mundo por los lazos más fuertes que existen, a la paternidad y la familia. Su regreso a Utah para el Día de Acción de Gracias de 2009 no era solo una visita, era una celebración de la vida. Un breve respiro antes de sumergirse de nuevo en la exigencia brutal de la escuela de medicina. Pero para entender por qué un hombre con tanto futuro decide arrastrarse hacia la oscuridad, debemos mirar el otro lado de la ecuación en la cueva misma. Natiputi no es una caverna cualquiera, descubierta oficialmente en 1960 por un hombre llamado Dale Green. La cueva siempre tuvo una reputación dual. Por un lado, era accesible, un lugar de iniciación para los Boy Scouts y los grupos de jóvenes de la iglesia. Su nombre, Natiputi, derivado de la textura de la arcilla suave y maleable que recubre sus paredes, sugería algo inofensivo, casi lúdico, pero bajo esa nomenclatura infantil yacía un depredador geológico. La estructura de Natiputi es traicionera. A diferencia de las cuevas de piedra caliza, formadas por la disolución pasiva de la roca, esta es una cueva hipogénica, formada por agua sobrecalentada, empujada hacia arriba desde abajo, disolviendo la roca en patrones tridimensionales complejos, esponjosos y a menudo ilógicos. No hay un camino principal claro. Es un laberinto de burbujas de piedra, toboganes y constricciones severas. Durante décadas, la cueva había sido el escenario de numerosos rescates. La arcilla que le da nombre se vuelve peligrosamente resbaladiza con la humedad, y los pasajes estrechos tienen la mala costumbre de atrapar a los exploradores inexpertos o demasiado confiados. De hecho, la cueva había sido cerrada al público en el año 2006, precisamente debido a preocupaciones de seguridad tras una serie de incidentes en los que los equipos de rescate tuvieron que intervenir para sacar a personas atascadas. La reapertura de la cueva, en mayo de 2009, apenas 6 meses antes de la entrada de John, vino acompañada de nuevas regulaciones. Se instaló una puerta de acero en la entrada. Se implementó un sistema de reservas en línea para controlar el flujo de visitantes y se exigía que los grupos tuvieran experiencia. Se creía que el problema se había gestionado, que la burocracia y el control de acceso podrían mitigar el peligro inherente de la geología. Fue bajo esta falsa sensación de seguridad regulada que John, su hermano Josh y un grupo de amigos y familiares planearon su expedición. Para los hermanos Jones, esto era un retorno a la infancia. Habían crecido explorando las profundidades de Utah. Conocían el lenguaje de la roca. La cueva representaba una nostalgia de tiempos más simples, una aventura fraternal antes de la cena del pavo. La tarde del 24 de noviembre, el grupo llegó a la colina donde se esconde la entrada. El desierto de Utah, en noviembre, es un lugar de contrastes térmicos. El aire exterior era frío, nítido, bajo un cielo que prometía una helada nocturna. Al cruzar la puerta de acero y descender por el primer pozo, la temperatura cambió drásticamente. El aire de la cueva es pesado, húmedo y constante. Huele a polvo antiguo y a humedad estancada. El grupo se movía con buen ánimo, sus voces resonando y muriendo rápidamente en la acústica apagada de los túneles. Pasaron por la zona conocida como The Big Slide, una pendiente de 45 grados, donde la gravedad te invita a descender hacia las entrañas del sistema. La psicología de la espeleología es fascinante y, para el no iniciado, a menudo incomprensible. Existe un impulso humano fundamental, casi atávico, de ver qué hay más allá. Pero en la espeleología extrema, existe también el placer perverso de la constricción. El apretón o squeeze no es solo un obstáculo. Para muchos,
Es el objetivo, la sensación de la roca presionando el pecho y la espalda, la necesidad de controlar el pánico y la respiración, induce un estado de hiperconcentración similar a la meditación. John, midiendo 1,80 m y pesando alrededor de 90 kilogramos, era un hombre grande para los estándares de la espeleología extrema. Su complexión atlética, sus hombros anchos, eran una desventaja en un entorno que favorece la delgadez y la flexibilidad extrema. Sin embargo, su experiencia previa le daba confianza. Creía conocer sus límites. El objetivo de John esa noche era el canal de parto. Esta formación es legendaria entre los visitantes de Nati Puti. Es un paso infame por su estrechez, que requiere una técnica específica para ser navegado, pero que es, en última instancia, transitable. La mente de John estaba configurada con un mapa mental al encontrar el canal de parto, superar el desafío y emerger triunfante. Esta predisposición cognitiva, el sesgo de confirmación, jugaría un papel letal en los eventos subsiguientes. Cuando uno busca algo desesperadamente, la mente tiende a moldear la realidad para que encaje con la expectativa. Alrededor de 1 hora después de entrar en la cueva, John se separó del grupo principal junto con su hermano. Buscaban un desafío más técnico. En la penumbra, iluminado solo por el haz de su linterna frontal, John vio una abertura a la altura de la cintura en una sección de la cueva, cerca de una formación llamada The Scout Eater, el devorador de exploradores. La abertura parecía coincidir con la descripción del canal de parto Ann, parecía invitarlo. Sin dudarlo, John entró de cabeza. Es crucial detenernos en la topografía de este error. La cueva Nati Puti es un caos fractal. Hay cientos de grietas que no llevan a ninguna parte. La que John eligió no era el canal de parto Ann. Era una fisura sin cartografiar. Una anomalía geológica conocida por muy pocos veteranos y evitada por todos. El canal de parto, aunque estrecho, eventualmente se abre. Esta fisura, por el contrario, actuaba como una válvula unidireccional. Tenía una entrada engañosamente amplia, que se estrechaba imperceptiblemente antes de hacer un giro descendente brusco y letal. John avanzó arrastrándose, impulsándose con los dedos de los pies y las manos. La roca rozaba su espalda y su pecho. Sintió la presión, pero asumió que era la parte difícil del canal de parto de la que todos hablaban. Pensó que si lograba pasar esa sección apretada, el túnel se ensancharía. Esa es la trampa de la esperanza en un entorno hostil. Ann siguió empujando. Exhaló para comprimir su caja torácica. Ganó unos centímetros. Exhaló de nuevo. Ganó otros pocos. Cuando el túnel giró bruscamente hacia abajo, la gravedad se sumó a su esfuerzo. Se deslizó de cabeza hacia una grieta vertical que medía apenas 25 centímetros por 45 centímetros. En ese instante, la física de la situación cambió irreversiblemente. John ya no estaba explorando, estaba cayendo en cámara lenta. Sus brazos quedaron inmovilizados, uno atrapado debajo de él, el otro forzado hacia atrás en un ángulo antinatural. Intentó impulsarse hacia atrás, pero la fricción y la gravedad conspiraron contra él. Cada movimiento para liberarse solo servía para encajarlo más profundamente en la grieta. La roca, fría e indiferente, se amoldó a su cuerpo como un guante de piedra. Josh, que estaba detrás de él, notó que algo iba mal. La voz de John, que momentos antes era tranquila, ahora tenía el timbre inconfundible del miedo controlado. Josh intentó agarrar las pantorrillas de su hermano. Tiró con fuerza. Logró mover a John unos centímetros hacia arriba, pero en el momento en que la fuerza de tracción cesó, John se deslizó de nuevo, esta vez con más fuerza, encajándose aún más profundo que antes. El sonido de la respiración agitada de John, amplificado por la acústica del espacio confinado, fue el primer presagio del horror que se avecinaba a Ann. No hubo un derrumbe, no cayeron rocas. La cueva no cambió. Simplemente, John había entrado en un espacio que la naturaleza nunca diseñó para albergar un cuerpo humano. La trampa era perfecta en su simplicidad. Un ángulo de 70 grados, una superficie lisa cubierta de arcilla viscosa y un estrechamiento progresivo. Era una tumba viva. En la superficie,
El mundo seguía girando, las familias preparaban sus cenas, la televisión emitía programas nocturnos, el viento soplaba sobre la Artemisa del desierto, pero a pocos metros bajo tierra, el tiempo se había detenido. La normalidad de la vida de John, sus estudios, su esposa embarazada, su hija, todo se había desvanecido, reemplazado por una única y terrible realidad: la presión de la piedra contra el pecho y la oscuridad total cerrándose alrededor de su visión periférica. La llamada a emergencias se realizó poco después, pero la ayuda no es instantánea. La ubicación remota de la cueva, la complejidad del terreno y la naturaleza específica del incidente significaban que pasaría un tiempo precioso antes de que los primeros rescatistas pudieran siquiera evaluar la situación. Durante ese tiempo, en la soledad de la espera, comenzó la verdadera batalla psicológica. John, con su conocimiento médico, podía sentir cómo su fisiología comenzaba a fallar. Podía sentir la sangre acumulándose en su cerebro, la dificultad creciente para inflar sus pulmones contra la resistencia de la roca. Sabía, mejor que nadie, que el reloj biológico había comenzado una cuenta atrás acelerada. Y así, en el silencio sepulcral de Nati Puti, comenzó la vigilia, una espera que transformaría una excursión familiar en un evento que conmocionaría al mundo y redefiniría para siempre nuestra comprensión de la claustrofobia y la impotencia humana ante las fuerzas de la naturaleza. La gravedad es una ley física implacable, pero en la oscuridad de Nati Puti se transformó en un instrumento de tortura medieval. Para entender la situación de John en esas primeras horas críticas, debemos visualizar la anatomía de la catástrofe. Su cuerpo no estaba simplemente atascado, estaba invertido en un ángulo de 70 a 80 grados. Imaginen estar colgados por los tobillos, pero sin el espacio libre alrededor. La sangre, obedeciendo a la física, comenzó a drenar de sus extremidades inferiores y a acumularse en su torso y, lo que es más crítico, en su cráneo. El corazón humano es una bomba hidráulica eficiente, diseñada para luchar contra la gravedad en posición vertical, enviando sangre al cerebro y recogiéndola de los pies. Pero cuando el sistema se invierte, el corazón debe trabajar el doble para bombear la sangre cuesta arriba hacia los pies, mientras lucha contra la presión hidrostática que inunda los capilares de los ojos, los senos paranasales y el cerebro. La presión intracraneal aumenta minuto a minuto. Los vasos sanguíneos en los ojos se dilatan hasta el punto de la ruptura. El rostro se hincha, deformándose, pero el enemigo más insidioso es la asfixia posicional. El peso de los propios órganos internos de John, el hígado, los intestinos, el estómago, presionaba contra su diafragma. Cada respiración se convertía en un levantamiento de pesas interno. Inhalar requería empujar esos órganos hacia arriba contra la gravedad. Exhalar era fácil, pero la siguiente inhalación era un poco más difícil que la anterior. Es una hipoxia lenta, un robo gradual de oxígeno que nubla el pensamiento y sume a la víctima en un estado de confusión letárgica. Los primeros rescatistas profesionales llegaron alrededor de la medianoche, 3 horas después de que John quedara atrapado. Susie Motola fue la primera en llegar hasta él. Ella era pequeña, ágil, capaz de navegar por las constricciones que detenían a hombres más grandes. Lo que encontró al final de ese túnel retorcido fue una imagen que desafiaba la lógica visual: un par de botas de montaña, talla 44, asomando de la oscuridad de la piedra. No había cuerpo visible, solo esas suelas de goma, vibrando ligeramente con el esfuerzo de la respiración de John. El diálogo que siguió es desgarrador por su humanidad y su cortesía en medio del horror. «Hola Susie, gracias por venir», dijo John, su voz ya espesa y distorsionada por la congestión. «Pero realmente me gustaría salir de aquí». Esa frase, tan simple, tan educada, subraya la disonancia cognitiva del momento. La mente de John todavía estaba en el mundo de los vivos, en el mundo de las normas sociales, mientras su cuerpo estaba siendo reclamado por el mundo mineral. Susie, atada a una cuerda, intentó atar una cinta alrededor de los tobillos de John. La idea era simple, tirar, pero la simplicidad es una ilusión en la espeleología. Aquí es donde la geometría de la trampa se revela en toda su crueldad. El túnel no era un tubo recto,
Tenía una curva, una especie de gancho o labio de roca que sobresalía justo donde estaba la cintura de John al tirar de sus piernas. Su cuerpo no se deslizaba hacia atrás, se arqueaba, sus caderas chocaban contra el techo del túnel, y sus piernas se doblaban hacia atrás de una manera que amenazaba con romperle las rodillas y la columna vertebral. El dolor era insoportable. John gritó. El eco de ese grito, rebotando en las paredes confinadas, golpeó a los rescatistas con una fuerza física. Tuvieron que detenerse. La fuerza bruta no funcionaría. Tirar de él era, literalmente, romperlo. La cueva se convirtió en una zona de guerra logística. El espacio era tan estrecho que los rescatistas solo podían trabajar de uno en uno. Pasaban horas arrastrándose con taladros pesados, generadores, cuerdas y poleas, solo para llegar al punto de contacto, trabajar durante unos minutos hasta el agotamiento total y luego arrastrarse de vuelta para dejar paso al siguiente. El aire se volvió viciado, cargado de polvo de piedra caliza, sudor y dióxido de carbono. La temperatura subió debido al calor corporal y la maquinaria. Era un infierno claustrofóbico. Se ideó un nuevo plan. Si no podían tirar de él directamente debido a la fricción y el ángulo, necesitaban ventaja mecánica. Necesitaban poleas. El objetivo era construir un sistema de cuerdas ancladas en la roca sólida que permitiera multiplicar la fuerza de tracción mientras se guiaba el cuerpo de John para sortear el labio de roca que lo atrapaba. Esto requería taladrar la pared de la cueva. El sonido del taladro percutor martillando la piedra a centímetros de la cabeza de John debió ser ensordecedor, una vibración que se transmitía a través de sus huesos. Pero era el sonido de la esperanza. Durante las siguientes horas, se estableció un sistema complejo de cuerdas y poleas. Se pasaron fluidos y agua a John a través de un tubo. Se le inyectaron sedantes en la pierna para calmar el dolor y el pánico. La comunicación era constante. Los rescatistas cantaban canciones con él. Hablaban de su esposa, de su hija, de su hijo no nacido. Intentaban mantener su mente anclada a la realidad, luchando contra la deriva de la inconsciencia. John, a pesar de su agonía, mantenía una compostura estoica, preguntando por el bienestar de los rescatistas, disculpándose por ser una molestia. Esta bondad inherente hacía que la tarea fuera emocionalmente devastadora. Para los hombres y mujeres que luchaban por salvarlo, no estaban rescatando a un extraño, estaban rescatando a un amigo. Llegó el momento de la verdad. El sistema de poleas estaba listo. 8 hombres tiraban de la cuerda en una cámara un poco más amplia. Más arriba en el túnel, la tensión en la cuerda aumentaba. Las fibras de nylon crujían bajo la carga, y entonces ocurrió el milagro. John se movió, se deslizó hacia arriba, lo suficiente para que pudiera hacer contacto visual con uno de los rescatistas, lo suficiente para que la presión en su pecho se aliviara momentáneamente. Me duele mucho, pero sigan tirando, jadeó. Estaba funcionando en la física, estaba cediendo. La esperanza inundó la cueva como una corriente eléctrica. Por primera vez en casi 20 horas, parecía que iba a salir, pero la geología de Nati Puti es traicionera hasta el final. La roca no es granito sólido, es sedimentaria, con capas de arcilla y debilidades estructurales invisibles. El anclaje principal, el punto de apoyo sobre el que descansaba toda la tensión del sistema de poleas y la vida de John, estaba taladrado en una sección de roca que parecía sólida. No lo era, fue un sonido seco, como un disparo de pistola en una biblioteca silenciosa. Crack. La roca alrededor del perno de anclaje estalló. La tensión acumulada en el sistema de cuerdas se liberó en una fracción de segundo. La polea de metal, convertida en un proyectil por la energía cinética, salió disparada hacia atrás, golpeando a uno de los rescatistas en la cara, dejándolo inconsciente y gravemente herido. Pero la verdadera tragedia ocurrió en el otro extremo de la cuerda. Sin la tensión que lo sostenía, la gravedad reclamó a John con violencia. Cayó de nuevo por el agujero, pero no cayó a su posición original. La fuerza del impacto y el deslizamiento lo encajaron aún más profundo, en una sección aún más estrecha. El progreso de horas, el sudor, la sangre,
la esperanza. Todo se deshizo en un segundo. El silencio que siguió a la explosión de la roca fue más pesado que la piedra misma. Solo se oía la respiración dificultosa de John, ahora más débil, más errática. ¿Qué ha pasado?, preguntó una voz débil desde el agujero. No hubo respuesta inmediata. Los rescatistas estaban aturdidos, heridos, cubiertos de polvo y desesperación. Al evaluar la situación, la realidad cayó sobre ellos como una losa. El sistema había fallado catastróficamente. El techo de la cueva, en esa sección, era demasiado frágil para soportar otro anclaje de esa magnitud, y John estaba ahora en una posición donde sus constantes vitales comenzaban a fluctuar peligrosamente. Habían pasado 24 horas. El cuerpo humano tiene límites. El corazón de John había estado trabajando contra la gravedad durante un día entero. Sus riñones comenzaban a fallar debido a la rabdomiólisis, la descomposición del tejido muscular dañado que libera toxinas en la sangre. El potasio en su sistema estaba alcanzando niveles letales, amenazando con detener su corazón. La respiración se volvía superficial. La voz, que antes articulaba frases de agradecimiento y esperanza, se desvanecía en murmullos incoherentes y periodos de silencio prolongado. Los rescatistas no se rindieron. Trajeron nuevas herramientas, nuevos planes, taladros neumáticos más potentes para intentar romper la roca alrededor de él. Pero la roca era demasiado dura y el espacio demasiado pequeño. Cada vibración del taladro causaba un dolor agudo a John. «Ya no puedo más», susurró en un momento dado. Fue una admisión de la realidad biológica, no una rendición espiritual. Su cuerpo se estaba apagando. La atmósfera en la cueva cambió de una frenética operación de rescate a una vigilia sombría. Los médicos presentes sabían lo que estaba ocurriendo. Podían leer los signos, la falta de respuesta a los estímulos, la respiración agónica. La cueva, con su humedad fría y su oscuridad absoluta, estaba ganando. Afuera, la familia esperaba noticias, aferrándose a la fe. Adentro, los hombres más duros, veteranos de desastres y emergencias, lloraban en silencio mientras trabajaban, maldiciendo la fragilidad de la roca y la crueldad del azar. John Edward Jones no murió gritando, murió lentamente, mientras su corazón, exhausto de luchar contra una montaña, daba sus últimos latidos. Poco antes de la medianoche del 25 de noviembre, un médico se arrastró hasta donde podía llegar, llamó a John y no obtuvo respuesta. Colocó un estetoscopio en sus pies, buscando un pulso que ya no estaba. A las 11:57 de la noche, se declaró oficialmente su fallecimiento. 27 horas después de entrar en esa grieta buscando una aventura, John se había convertido en parte de la cueva. La lucha había terminado, pero el peso de ese fracaso, la imagen de esas botas inmóviles en la oscuridad, perseguiría a todos los presentes por el resto de sus vidas. La cueva había reclamado su tributo, y el silencio volvió a reinar en las profundidades, indiferente al dolor que dejaba a su paso. Cuando el monitor cardíaco se aplana, el mundo no se detiene de golpe. Pero en la profundidad de la cueva Nati Puti, la realidad pareció congelarse en una frecuencia de silencio absoluto. La muerte de John Edward Jones no fue el final de la operación, sino el comienzo de una fase logística y emocionalmente devastadora, conocida como recuperación. En la superficie, la noticia golpeó a la familia con la fuerza de un impacto físico. La esperanza, que se había mantenido viva contra toda lógica durante 27 horas, se evaporó, dejando tras de sí un vacío sordo y doloroso. Pero bajo tierra, los hombres y mujeres que habían luchado hombro con hombro contra la roca, se enfrentaban a un dilema que trascendía los manuales de rescate. ¿Qué hacer con el cuerpo? La escena que quedó tras el fallecimiento era dantesca en su quietud. Los equipos de rescate, exhaustos, deshidratados y traumatizados, comenzaron el lento ascenso hacia la superficie. Dejaban atrás sus herramientas, sus cuerdas cortadas y, lo más doloroso, dejaban a John a la retirada. No fue una marcha ordenada, fue el éxodo de un ejército derrotado por una fuerza superior. Muchos de estos rescatistas eran veteranos endurecidos, acostumbrados a ver la muerte en accidentes de tráfico o en incendios. Pero esto era diferente. Habían hablado con él, habían sostenido su mano,
habían prometido sacarlo. La intimidad forzada por el espacio confinado había creado un vínculo psicológico que, al romperse, dejó cicatrices profundas. En las horas siguientes, se convocó una reunión de emergencia entre el sheriff del condado de Utah, los líderes de los equipos de rescate y expertos en geología. El objetivo inicial era recuperar el cuerpo para darle una sepultura digna. Es un instinto humano básico devolver a los muertos a sus seres queridos. Sin embargo, la frialdad de los datos forenses y geológicos presentó una realidad ineludible. El cuerpo de John estaba ubicado en una sección de la cueva extremadamente inestable. El fallo del anclaje que había herido al rescatista horas antes era la prueba definitiva de que la roca no era de fiar. La integridad estructural del techo en la zona de Edith Push estaba comprometida. Además, entraba en juego la fisiología post-mortem. El cuerpo humano, tras la muerte, comienza procesos inmediatos de rigor mortis y descomposición. En la posición en la que se encontraba John, doblado y comprimido, la rigidez cadavérica lo habría fijado en esa forma contorsionada, fusionándolo efectivamente con la geometría del túnel. Para sacarlo, los rescatistas habrían tenido que realizar maniobras impensables, acciones que bordeaban la profanación y que suponían un riesgo mortal para cualquiera que intentara entrar de nuevo en esa grieta. Habría sido necesario romper huesos, o algo peor, para desatascarlo. La conclusión de los expertos fue unánime y sombría. Intentar recuperar el cuerpo probablemente resultaría en más muertes. La cueva ya había tomado una vida. No se le permitiría tomar otra. La decisión final recayó en la familia Jones. Fue una elección imposible, una que ningún padre o esposa debería tener que enfrentar. Se les presentó la evidencia. John no podía ser movido sin destruir la cueva o poner en peligro extremo a los vivos. Y así, con una valentía desgarradora, la familia accedió a lo inevitable. Nuti Puti no sería el lugar del accidente, sería el lugar de descanso final. La cueva se convertiría en su tumba. El proceso de convertir una atracción geológica en un mausoleo sellado comenzó casi de inmediato. No hubo investigación criminal en el sentido tradicional, pues no hubo crimen, no hubo negligencia dolosa ni intención maliciosa. Fue, en el lenguaje aséptico de los informes forenses, un accidente trágico. Sin embargo, la investigación administrativa fue exhaustiva para asegurar que nadie más sufriera el mismo destino. Se revisaron los mapas, se analizaron los protocolos de seguridad fallidos y se llegó a la conclusión de que la cueva, por su propia naturaleza laberíntica y traicionera, era incompatible con la seguridad pública. El viernes 27 de noviembre, 2 días después de la muerte de John, los equipos regresaron a la entrada de la cueva, pero esta vez no llevaban equipos de soporte vital, sino explosivos. La intención era colapsar el techo del túnel cerca de donde descansaba John, sellando el paso para siempre y asegurando que su cuerpo nunca fuera perturbado por curiosos o exploradores morbosos en el futuro. Es un acto con un peso simbólico inmenso utilizar la violencia de la dinamita para crear una paz eterna. Las detonaciones resonaron a través del desierto, un sonido sordo que sacudió el suelo bajo los pies de los observadores. En las profundidades, la roca se quebró y cayó, llenando el espacio vacío, cubriendo la entrada al túnel maldito. Pero eso no fue suficiente. Para garantizar la seguridad absoluta, se decidió sellar la entrada principal de la superficie. Se vertió hormigón en la boca de la cueva. Camiones mezcladores subieron la colina, vertiendo toneladas de cemento gris y espeso en la garganta de la tierra, mientras el hormigón fraguaba, endureciéndose hasta convertirse en una losa impenetrable. Se cerraba uno de los capítulos más oscuros de la historia de la espeleología en Estados Unidos. Lo que queda hoy en ese lugar es un silencio diferente al que existía antes. Ya no es el silencio de la naturaleza salvaje, sino el silencio reverencial de un cementerio. Se erigió una placa conmemorativa en la entrada sellada. En ella se lee el nombre de John Edward Jones, sus fechas de nacimiento y muerte y un recordatorio de su vida, no de su final. Pero para aquellos que conocen la historia, la placa es solo la superficie. La verdadera historia yace metros abajo.
desde una perspectiva forense y analítica. El caso de Nati Puri es un estudio sobre los límites de la intervención humana. Nos gusta creer que con suficiente tecnología, mano de obra y voluntad, podemos solucionar cualquier problema. Creemos que podemos rescatar a cualquiera, en cualquier lugar. Este incidente es un recordatorio humillante de nuestra fragilidad. La geología opera en escalas de tiempo y presión que empequeñecen nuestros esfuerzos. La roca sedimentaria que atrapó a John se formó hace millones de años. Su indiferencia hacia la vida humana es total. El cuerpo de John permanece allí, preservado en la oscuridad constante, en una temperatura fresca y estable. Es una imagen que perturba el sueño en un hombre joven, vestido con ropa de exploración, con sus botas de montaña, congelado en el tiempo, en el abrazo más apretado del mundo. No hay descomposición rápida por insectos o carroñeros, es un entorno estéril en comparación con la superficie. Es, en esencia, una cápsula del tiempo trágica. El legado de este evento se extiende más allá de la familia y los rescatistas, cambió los protocolos de rescate en cuevas a nivel nacional. Subrayó la importancia de la cartografía precisa y la gestión de riesgos en el turismo de aventura, pero también dejó una huella psicológica en la comunidad. La historia de John toca un nervio universal, el miedo a la inmovilidad, a la oscuridad, a ser inteyudu vivu. No es el miedo a la muerte en sí, sino el miedo a la agonía consciente, a la espera en la oscuridad. Al analizar las fotografías de la entrada de cemento hoy en día, rodeada de la maleza del desierto y bajo el vasto cielo de Utah, uno no puede evitar sentir una disonancia. Es un lugar tranquilo, hermoso en su desolación. Pero sabiendo lo que hay debajo, el paisaje cobra una cualidad siniestra. El hormigón no solo sella una cueva, sella una historia de amor, de pérdida y de una lucha titánica contra lo inevitable. La investigación concluyó que John Edward Jones murió por paro cardíaco debido a la tensión física y la asfixia posicional, pero la causa técnica de la muerte no captura la magnitud de la experiencia. La verdadera conclusión es que hay lugares en este planeta donde los humanos no están destinados a ir, umbrales que, una vez cruzados, no permiten el retorno. Nati Puri era uno de esos lugares, una trampa geológica que esperó pacientemente durante milenios hasta que se alinearon las circunstancias perfectas para cerrarse. Hoy, la colina está tranquila. El viento sopla, el sol sale y se pone. Pero para aquellos que estuvieron allí, para los que escucharon su voz desvanecerse en la oscuridad y para la familia que dejó atrás, el reloj nunca volvió a ponerse en marcha del todo. John sigue allí, en su tumba de piedra, recordándonos que la tierra es hermosa, vasta y, en última instancia, indomable, y que a veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, la oscuridad gana. Para diseccionar clínicamente lo ocurrido en las entrañas de Nati Puri, debemos despojarnos de la emoción por un momento y mirar el evento a través de la lente fría de la fisiología y la física mecánica. Aunque no existe un informe de autopsia oficial, dado que el cuerpo nunca fue recuperado, la ciencia médica moderna nos permite reconstruir con una precisión casi quirúrgica la cascada de fallos biológicos que condujeron a la muerte de John Edward Jones. No fue un evento singular, sino una tormenta perfecta de factores anatómicos y ambientales que conspiraron para desmantelar la viabilidad de la vida humana, sistema por sistema. El primer enemigo, y quizás el más insidioso, fue la posición. El cuerpo humano es una máquina hidráulica, evolutivamente diseñada para operar en posición vertical u horizontal. Nuestros sistemas circulatorios dependen de válvulas venosas y de la presión arterial regulada para luchar contra la gravedad, bombeando sangre hacia el cerebro y devolviéndola desde las extremidades inferiores al corazón. Cuando invertimos este sistema en un ángulo de 70 a 80 grados y lo mantenemos allí durante más de unas pocas horas, la maquinaria comienza a colapsar. Lo primero que ocurre es una redistribución masiva de los fluidos corporales. La gravedad, implacable, arrastra la sangre desde las piernas hacia el torso y la cabeza. Esto provoca un aumento dramático en la precarga cardíaca. El corazón se ve inundado por un volumen de sangre
que no puede gestionar eficazmente. Al mismo tiempo, la presión hidrostática en los capilares de la cabeza y el cuello aumenta exponencialmente. Esto explica la hinchazón facial severa, la inyección conjuntival, los ojos rojos por la ruptura de vasos sanguíneos y, eventualmente, el edema cerebral. El cerebro, encerrado en la bóveda rígida del cráneo, comienza a sufrir por el exceso de fluido y presión, lo que lleva a la confusión, alucinaciones y, finalmente, al coma. Pero el asesino principal en este escenario específico no fue el cerebro, sino los pulmones. Debemos analizar la mecánica de la respiración en un espacio confinado. Para inhalar, el diafragma debe contraerse y descender, creando una presión negativa en la cavidad torácica, que permite que los pulmones se expandan. En una posición normal, la gravedad ayuda a que las vísceras abdominales, estómago, hígado, intestinos, se mantengan bajas, dejando espacio libre para el diafragma. En la posición invertida de John, la gravedad hizo exactamente lo contrario. El peso de sus propios órganos internos cayó sobre su diafragma. Imaginen intentar respirar con un saco de cemento de 20 kilogramos, colocado directamente sobre sus pulmones. A esto se suma la compresión externa. Las paredes de la cueva, separadas por apenas 25 centímetros, impedían la expansión lateral de las costillas. John estaba atrapado en un chaleco de fuerza de piedra. Cada respiración se convertía en un esfuerzo muscular titánico. Clínicamente, esto se conoce como asfixia posicional o asfixia por compresión. Con el paso de las horas, los músculos respiratorios se fatigan. El volumen corriente, la cantidad de aire que entra y sale en cada respiración, disminuye progresivamente. Esto lleva a la hipercapnia, una acumulación tóxica de dióxido de carbono en la sangre, y a la hipoxia, la falta de oxígeno. Es una muerte lenta, donde el hambre de aire se vuelve constante. Paralelamente a la asfixia, se desarrollaba otro proceso letal conocido como rabdomiólisis o síndrome de aplastamiento. John estaba encajado con fuerza. Sus músculos, comprimidos contra la roca y privados de una circulación sanguínea adecuada, comenzaron a morir a nivel celular. Cuando las células musculares mueren, se rompen y liberan su contenido en el torrente sanguíneo. Esto incluye mioglobina, una proteína que es tóxica para los riñones, y potasio. Aquí radica una paradoja cruel, que los expertos en rescate conocen bien. Incluso si hubieran logrado sacar a John después de 24 horas, su supervivencia no estaba garantizada. La liberación repentina de la presión habría permitido que esa sangre cargada de toxinas y potasio inundara su corazón, provocando probablemente una arritmia letal inmediata o un paro cardíaco secundario. Es lo que se llama muerte por rescate. El potasio interfiere con las señales eléctricas del corazón. En las últimas horas, es muy probable que John estuviera sufriendo de insuficiencia renal aguda y acidosis metabólica severa, lo que habría desestabilizado aún más su ritmo cardíaco. Pasemos ahora al análisis físico y geológico del fallo del rescate. ¿Por qué no pudieron simplemente tirar de él? La respuesta reside en la fricción y la geometría. La cueva Nati Puti está recubierta de una arcilla fina. Aunque esto podría sugerir lubricación, en un espacio tan confinado, la viscosidad de la arcilla, combinada con la textura de la ropa y la piel, crea un efecto de succión. Además, debemos considerar el concepto del efecto de trampa de dedos china. La anatomía del túnel donde estaba John tenía una curvatura, un labio de roca justo encima de sus caderas. Al tirar de sus piernas hacia arriba, la fuerza no se transmitía en línea recta. Debido al ángulo del túnel, tirar de sus pies hacía que su cuerpo se arqueara, empujando sus caderas contra el techo del túnel y sus rodillas contra el suelo. Cuanta más fuerza aplicaban los rescatistas, más se encajaba su cuerpo contra las paredes. La fuerza necesaria para superar la fricción estática y vencer la obstrucción mecánica del labio de roca habría requerido una tensión superior a la resistencia estructural del cuerpo humano. En términos biomecánicos, tirar con la fuerza de un cabestrante habría dislocado sus caderas, roto su columna vertebral
o arrancado sus piernas antes de mover su torso. Los rescatistas se enfrentaban a un problema de física irresoluble. A la fuerza requerida para la extracción superaba el límite de tolerancia biológica. El análisis del fallo del anclaje de las poleas nos lleva a la geología. La roca en Nati Puti no es granito ni basalto. Es piedra caliza y arenisca hidrotermal. Es una roca relativamente blanda, porosa y a menudo quebradiza. Los anclajes utilizados en el rescate, conocidos como levas o cams, funcionan expandiéndose dentro de una grieta para crear fricción. Sin embargo, la roca alrededor de John estaba saturada de humedad y compuesta de capas sedimentarias débiles. Cuando el sistema de poleas multiplicó la fuerza de los hombres tirando, creando cientos de kilogramos de tensión, la estructura cristalina de la roca simplemente cedió. No fue un fallo del equipo, fue un fallo del sustrato. La roca se cizalló, rompiéndose bajo la presión lateral de los anclajes. Esto confirma la evaluación posterior de que la cueva era estructuralmente inadecuada para soportar las fuerzas industriales necesarias para un rescate de esa magnitud. Desde una perspectiva psicológica y neurológica, las etapas finales de la agonía de John ofrecen un cuadro complejo. El pánico inicial, con su descarga de adrenalina y cortisol, habría acelerado su metabolismo, consumiendo sus reservas de oxígeno más rápido. Sin embargo, a medida que la hipercapnia exceso de CO2 se asentaba, se habría producido un efecto narcótico. El dióxido de carbono, en altas concentraciones, actúa como un anestésico sobre el sistema nervioso central. Es probable que en las últimas horas, John entrara y saliera de la conciencia, experimentando un embotamiento de los sentidos que, misericordiosamente, podría haber mitigado la percepción aguda del dolor físico. Los informes de los rescatistas que interactuaron con él describen momentos de lucidez seguidos de periodos de silencio y confusión. Esto es consistente con la hipoxia cerebral progresiva. El cerebro, al verse privado de oxígeno, comienza a apagar funciones no esenciales. La visión periférica se pierde, el procesamiento auditivo se ralentiza y la capacidad de formar pensamientos complejos se desintegra. Al final, la causa clínica de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio. El corazón, intoxicado por el potasio, privado de oxígeno y agotado por el esfuerzo de bombear contra la gravedad, durante 27 horas, simplemente dejó de recibir la señal eléctrica para contraerse. O, alternativamente, la presión sobre el tórax se volvió tan grande que el diafragma ya no pudo vencer la resistencia, y la respiración cesó, seguida minutos después por el corazón. Este caso se estudia hoy en día en los cursos de medicina de emergencia y rescate técnico, no solo por su tragedia, sino por la imposibilidad técnica que presentó. Fue un escenario de cero acceso, cero salida. La mayoría de los rescates en cuevas implican mover a una persona herida a través de un espacio. Este rescate implicaba mover a una persona ilesa, inicialmente que se había convertido estructuralmente en parte de la cueva. La fricción, la gravedad, la anatomía y la geología formaron un candado de 4 llaves, para el cual no existía ninguna llave maestra. La decisión de dejar el cuerpo y sellar la cueva, aunque emocionalmente devastadora, fue la única conclusión lógica desde el punto de vista forense y de seguridad. Intentar extraer los restos habría requerido minería, lo que habría desestabilizado aún más la columna de roca, poniendo en riesgo a los operarios de sufrir el mismo destino o de ser aplastados por un derrumbe. La cueva, en su estado natural, era una trampa latente. El sellado con hormigón no fue solo un acto funerario, sino una medida de ingeniería preventiva para neutralizar un peligro geológico comprobado. En resumen, la muerte de John Edward Jones no fue un accidente fortuito en el sentido de un resbalón o una caída. Fue una convergencia fatal de la biología humana intentando ocupar un nicho geológico incompatible. La evidencia técnica nos muestra que, una vez que cruzó ese umbral, y la gravedad lo encajó en la inversión, las probabilidades de supervivencia cayeron a casi cero, no por falta de esfuerzo humano, sino por las leyes inmutables de la física y la fisiología. Fue, en el sentido más literal y aterrador de la palabra, una situación sin salida. El hormigón vertido en la boca de Nati Puti se ha curado hace mucho tiempo, endureciéndose hasta convertirse en una cicatriz gris
y permanente en la ladera de la colina. A simple vista, es solo un bloque de cemento en medio del desierto de Utah, un marcador anodino rodeado de artemisa y polvo. Pero para aquellos que conocen la historia, ese sello de hormigón es la puerta a una realidad paralela, un límite físico entre el mundo de los vivos, con su luz, su aire y su movimiento, y el mundo de abajo, donde el tiempo se ha detenido en una perpetua oscuridad estática. La decisión de dejar a John Edward Jones en la cueva no fue solo una necesidad logística, fue una capitulación. Fue el momento en que la humanidad, con toda su tecnología, sus helicópteros y sus sistemas de polias, tuvo que admitir la derrota ante la arquitectura silenciosa y brutal del planeta. Al final, el veredicto de este caso no se dictó en un tribunal, sino en la intersección implacable de la geología y la biología. No hubo un villano humano, no hubo malicia. Y eso es, quizás, lo más aterrador de toda esta narrativa. Si hubiera habido un culpable, alguien a quien señalar, tendríamos un lugar donde depositar nuestra ira. Pero aquí, solo encontramos la indiferencia cósmica de la naturaleza. La cueva no quería matar a John en la cueva. Simplemente existía, como ha existido durante millones de años, y John tuvo la desgracia de introducirse en una grieta que no perdonaba errores. Esta indiferencia es lo que el escritor H. M. Paseo Lovecraft describía como el verdadero horror del universo, no que sea hostil, sino que no le importamos en absoluto. Somos irrelevantes para la piedra. El impacto de la tragedia de Nati Putty resonó mucho más allá de las fronteras de Utah. Cambió fundamentalmente la percepción pública de la espeleología. Antes de 2009, para el público general, la exploración de cuevas se veía a menudo como una actividad recreativa, una aventura de fin de semana similar al senderismo. El nombre Nati Putty, con su connotación infantil y juguetona, alimentaba esta ilusión de seguridad. Pero la muerte de John arrancó esa máscara. Reveló que bajo la superficie de la Tierra no hay parques de atracciones. Hay entornos hostiles, alienígenas, donde las reglas de supervivencia que damos por sentadas en la superficie dejan de aplicarse. La clausura permanente de la cueva fue un acto de reconocimiento. Hay lugares a los que no pertenecemos. Para la familia Jones, el impacto es una herida que cicatriza, pero nunca desaparece. La viuda de John, Emily, y sus hijos han tenido que construir una vida sobre la ausencia. La hija que John dejó atrás y el hijo que nunca llegó a conocer crecerán con la mitología de un padre que se convirtió en parte de la montaña. Hay una nobleza trágica en su historia, una que recuerda a los mitos antiguos, donde los héroes o las víctimas se transforman en elementos del paisaje. John ya no es solo un hombre. Es la cueva, su cuerpo, preservado en la atmósfera estéril y fresca del subsuelo. Permanecerá allí mucho después de que todos los que leyeron esta historia hayan muerto. En términos geológicos, se está convirtiendo en un fósil, una parte permanente del registro estratigráfico de la Tierra. Desde una perspectiva filosófica, este incidente nos obliga a confrontar nuestra propia fragilidad y nuestra extraña fascinación por el vacío. ¿Por qué entramos en las cuevas? ¿Qué impulso atávico nos lleva a dejar la seguridad del cielo abierto para arrastrarnos hacia las entrañas de la Tierra? Los psicólogos hablan del deseo de retorno al útero, una búsqueda inconsciente de seguridad y contención. La cueva es el arquetipo de la Madre Tierra, el lugar de nacimiento y refugio. John buscaba el canal de parto, una formación nombrada explícitamente por esta metáfora de renacimiento. La ironía es devastadora. Buscando una experiencia simbólica de renacimiento, encontró una tumba literal. La línea entre el útero y la tumba es, en la oscuridad del subsuelo, aterradoramente delgada. Ambos son lugares oscuros, confinados y silenciosos. Uno es el comienzo de la vida, el otro, el final. También debemos considerar el concepto de lo sublime en su sentido más oscuro. Lo sublime es aquello que es tan vasto, tan poderoso o tan aterrador que sobrecoge nuestra capacidad de comprensión. Estar atrapado, como lo estuvo John, incapaz de moverse, sintiendo el peso de la montaña sobre él, es una experiencia de lo sublime negativo.
es la confrontación directa con la finitud. En esos túneles, el ego humano se disuelve. No importa cuánto dinero tengas, qué tan inteligente seas o cuánto te amen tus familiares. Si la roca te atrapa, eres simplemente materia orgánica luchando contra la presión litoestática. Es una lección de humildad, impuesta con la mayor crueldad posible. El cierre de Nati Putty también plantea preguntas sobre la gestión del riesgo y la libertad individual. ¿Deberíamos tener derecho a arriesgar nuestras vidas en lugares así? La respuesta de las autoridades fue un rotundo no. El costo, no solo para la víctima, sino para los rescatistas traumatizados y para la sociedad, fue considerado demasiado alto. El hormigón es una declaración de paternalismo estatal. No podemos protegerlos de ustedes mismos, así que eliminaremos la tentación. Sin embargo, esto no detiene la curiosidad humana. Siempre habrá otra cueva, otra montaña, otra profundidad oceánica. El impulso de explorar es intrínseco a nuestra especie, y con ese impulso viene inevitablemente la sombra de la tragedia. Hay un aspecto de esta historia que perdura en la mente como una pesadilla recurrente, la conciencia de la propia fatalidad. La mayoría de las muertes accidentales son rápidas o ocurren en un estado de inconsciencia o shock. Pero John tuvo 27 horas para contemplar su destino. Tuvo tiempo para despedirse, para sentir cómo su cuerpo fallaba, para experimentar la transición de la esperanza a la desesperación y finalmente a la aceptación. Esa vigilia solitaria es lo que eleva este caso de un simple accidente a una tragedia existencial. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en esa oscuridad? ¿Cómo enfrentaríamos el final si este viniera no con un estallido, sino con un silencio lento y progresivo? La teoría del valle inquietante se aplica generalmente a la robótica, pero aquí podemos aplicarla a la geología. Nati Putty era una cueva que parecía amigable. Sus paredes eran suaves, su temperatura no era extrema. Parecía casi diseñada para el juego, pero esa familiaridad era una trampa. Al igual que un robot que parece casi humano, pero no lo es, la cueva parecía un entorno transitable hasta que reveló su verdadera naturaleza inhumana. Nos sentimos traicionados por el paisaje. La tierra, que nos sostiene y nos alimenta, de repente se convirtió en un depredador. Hoy, si uno se para sobre la colina donde yace la entrada sellada, el silencio es absoluto. El viento agita los arbustos secos. El cielo es inmenso y azul. Es difícil conciliar esa paz superficial con el horror que yace apenas unos metros más abajo. Pero esa disonancia es la esencia del mundo natural. La vida continúa. Indiferente a las tragedias individuales, los halcones vuelan sobre la tumba de Jonan, las estaciones cambian. La nieve cubre el hormigón en invierno y el sol lo calienta en verano. Y abajo, en la oscuridad eterna, John Edward Jones descansa en el abrazo más apretado del mundo, en una soledad que es difícil de concebir. Esta historia no es solo una advertencia sobre la espeleología, es por Memento Mori, un recordatorio de la muerte. Nos recuerda que nuestro control sobre la vida es una ilusión tenue, que caminamos sobre una cáscara delgada y que debajo de nosotros hay fuerzas antiguas y poderosas que no negocian. John no conquistó la cueva, y la cueva no lo conquistó a él por maldad. Simplemente se encontraron en un punto del espacio y el tiempo donde la biología no podía sostenerse. Al final, nos quedamos con la imagen de la placa conmemorativa y el cemento. Es un final insatisfactorio para nuestra necesidad narrativa de resolución. Queremos el rescate milagroso, queremos el final feliz, pero la realidad rara vez ofrece cierres limpios. A veces, la historia termina en la oscuridad. A veces, el héroe nos sale de la cueva, y lo único que nos queda es aprender, recordar y mirar la tierra bajo nuestros pies con un nuevo y temeroso respeto, porque sabemos que ahí abajo, en el silencio de la piedra, la eternidad espera, paciente y absoluta. Y en el caso de Nati Putty, la eternidad tiene un nombre, y ese nombre está grabado para siempre en la oscuridad.